Hola a todos, les habla de Gloomy. Aquí finalmente les traigo la quinta parte de La luz contra la oscuridad. Perdón si tiene algunos errores ortográficos, pero es que recién hoy desde la mañana he estado pasando la historia y editando el vídeo. Pero aquí está. Por cierto, además, esta historia narra lo sucedido en el capítulo anterior pero desde la perspectiva de otro personaje, Liu, el hermano de Jeff, en tercera persona. Espero que lo disfruten y sin más los dejo con La luz contra la oscuridad. Historia 5. Narrada desde la perspectiva de Liu the Killer en tercera persona. Liu no era un mal tipo, de unos 20 tantos años. Pertenecía a una típica familia americana, conformada por dos padres, él y su hermano menor. Jeffrey, o como solían decirle, Jeff. Todos ellos conformaban alegremente la familia Walls. Ellos tenían una vida totalmente pacífica, hasta que se mudaron a otro lado del país en donde su cotidiana vida se vio interrumpida. Pues allí su hermano menor desde el momento en que se mudaron lo comenzaron a agredir, no se sabe con exactitud lo que en verdad pasó, pero se ha confirmado que el hermano menor de Liu apuñaló hasta la muerte a toda su familia luego de haber perdido la poca cordura que tenía para luego convertirse un tiempo después en un famoso asesino llamado Jeff the Killer. Se creía que toda su familia había sido asesinada, pero en verdad había sobrevivido su hermano mayor, aunque estaba con muchas heridas y huesos fracturados, estaba entre la vida y la muerte. Solo una riesgosa operación podía salvarlo, pero con el riesgo de enviarlo al estado vegetal. Y por si fuese ya demasiado castigo para él, cuando se le acabasen los fondos que había heredado de repente de sus padres, terminaría solo en la calle, paralítico. Durante el tiempo que estuvo sin controlar sus extremidades solo podía ver y oír una cosa, el rostro y la voz de la enfermera que voluntariamente lo atendía. Ella siempre estaba al cuidado de él, hablaba con él, e incluso le contaba chistes y leía cuentos. Liu tal vez no podía moverse, pero su cerebro estaba intacto y él pensaba casarse con ella tan pronto se despertase a ese profundo sueño. Llegó el día de su operación, la cual fue exitosa y a los días logró después de mucho tiempo levantarse. Como él planeaba, se le declaró ante la chica, gracias a su trabajo como chef en un buen restaurante pudo sostenerse para hacer cosas como invitarla a salir, pasear, ir al cine. Sin embargo había un secreto que nadie más que él sabía, o al menos eso creía. Y era que todas las noches él salía y asesinaba, pero no a personas inocentes, él a diferencia de su hermano, solo asesinaba criminales, mafiosos, personas que se lo merecían. Se podía decir que hasta era un héroe, pero un día, su novia, ya no enamorada, pues se lo había propuesto, comenzó a convulsionar en una cita. Se la llevaron hospitalizada y una semana después le dieron de alta. A pesar que el doctor había dicho que estaba bien y que pasó un mes, le volvió a suceder lo mismo, pero esta vez no se logró salvar. Desde ese momento Liu abandonó su cordura, aunque la ira que tenía al disfrazaba por las mañanas mientras trabajaba en su restaurante, pero en las noches él se ponía una chaqueta, un par de pantalones, y zapatos de cuero de color negro para salir a matar. Solo que ya no mataba a los criminales, sino a todas las personas que veía con una sonrisa dibujada en su rostro, pues cuando él veía una, la envidia lo corría de tal forma que le daban ganas de matar a quien sea que estuviese feliz. Parejas, niños, madres, ancianos, no importaba la edad. Solo bastaba con que tuvieses una sonrisa en tu rostro y era más que suficiente para que fueses asesinado por él. Habían pasado unos meses desde la transformación de Liu, cuando un día normal para él, fue invocado por una criatura de un aspecto muy peculiar. Alta, con tentáculos que le salían de la espalda, vestían ropa oscura elegante y una camisa blanca. Era carente de rostro y sin mencionar que su piel era blanca como el papel. Había sido convocado junto a otras personas para luchar en la guerra entre la luz y la oscuridad. A él no le importó nada de eso, pero lo único que hizo que aceptase, fue que la criatura de aspecto muy peculiar le había dicho que si ellos vencían y salían victoriosos de la guerra, le devolvería la vida a su novia. Y fue por esa razón que él aceptó unirse y formar parte del innumerable ejército de los Iluminados. Al principio Liu no creía nada de lo que pasaba, por el contrario, creía que todo eso era un sueño, pero que aún así él estaba dispuesto a hacer lo que sea con tal de ver de nuevo a su amada. Sin embargo, Liu en varios intentos por despertar se pellizcó, y no logró despertar. Tan pronto Liu aceptó la propuesta de aquel ser, ambos fueron teletransportados a un inmenso bosque en donde mirases por donde mirases, solo habían árboles de un inmenso tamaño. Al principio Liu se asustó y preguntó alterado si esto era una broma. Pero una voz que no parecía venir del ente de ropa elegante le respondió que no lo era.
Detrás de aquel ente, a su derecha apareció una chica, de estatura media, pelo negro y lacio. El color de su piel era blanca, muy parecido al tono de aquel ser. Y usaba un vestido similar al tono de su piel. Además que vestía una máscara. Liu le preguntó quién era, y ella con una voz amigable pero firme respondió que se llamaba Hane. ¿Y a ti quién te llamó? Preguntó Liu señalando al ente que vestía el terno. Nadie. Yo lo busqué. Respondió, ¿a qué te refieres? Desde que mi creador arruinó mi vida no he dejado de buscarlo para devolverle el favor que me hizo. Y una noche tuve un sueño en donde me encontraba en un mundo post-apocalíptico y enfrente mío había una entidad de forma indefinida. Tenía 7 bocas y cada una hablaba idiomas irreconocibles. De la oscuridad que emanaba aquel ser aparecieron criaturas de aspectos deformes, aunque algunos con aspecto humanoide. Y por último apareció mi creador con esa inmensa y perturbadora sonrisa que se hizo con un cuchillo. Espera un momento, ¿sonrisa? ¿Creador? ¿Y por qué traes una máscara? La chica miró hacia el suelo mientras botaba aire, parecía que las preguntas que le había hecho le hicieron recordar algún mal momento. Liu al notarlo se disculpó nervioso y le dijo que ya no quería respuesta. Escucha. Respondió ella firmemente. Mi creador, y lo llamo así porque él deformó mi rostro, se había cortado parte de su boca. Y se la había cocido para que siempre tenga una inmensa y perturbadora sonrisa. Llevo esta máscara para que nadie vea mi verdadero rostro. A Liu le comenzó a doler la cabeza, comenzaba a recordar algunas cosas que su mentor intentó olvidar. Él sabía perfectamente que el creador de aquella chica era nadie más que su degenerado hermano, Jeffrey. Pero aún sabiendo eso, prefirió decirle nada para así evitarse problemas y un posible interrogatorio. El ente que vestía terno los condujo hasta una parte del bosque en donde se podía ver a lo lejos una luz cegadora. Y conforme se acercaban, esta aumentaba su brillo. Liu preguntó qué había dentro, pero el ente de terno no respondió nada. Desde el momento en que había sido traído a ese lugar por el ente de vestimenta elegante, no había oído ninguna palabra de él. Comenzaba a suponer que era mudo. Cuando por fin llegaron al origen de aquella cegadora luz, el ente carente de rostro se detuvo, levantó brazo izquierdo y señaló con su dedo índice aquella luz de forma ovalada ubicada en el espacio. Los otros dos personajes intercambiaron miradas intrigadas, aunque inferían que debían de atravesar el portal, ninguno dijo nada. Los segundos parecían hacerse eternos mientras el tiempo pasaba, hasta que Liu, harto de esperar que la chica hiciese algo, maldijo por lo bajo y luego atravesó el portal. Hane trató de gritarle que esperase solo un poco, pero fue muy tarde, al quedarse solo también maldijo por lo bajo y luego atravesó el portal. Este comenzó a encogerse, pero antes que lo hiciese, la criatura de gran tamaño lo atravesó poniéndose en una postura totalmente inhumana. Tanto Liu como Hane, la chica que lo acompañaba, se quedaron estupefactos al ver lo que tenían enfrente. Aquel lugar en donde se encontraban, era el paraíso. El suelo era un pasto verde, habían árboles de gran tamaño con frutas en sus ramas, arbustos, animales salvajes que parecían ser hostiles, pero que en realidad eran muy dóciles. El cielo era celeste y las nubes parecían copos de algodón. Liu alzó la mirada y logró ver lo que parecía ser una gran estrella, pero fue al observarla detenidamente, que en realidad era el sol. En aquel pacífico lugar también habían niños que tenían un aura blanca que bordeaba sus cuerpos, quienes recorrían el lugar alegremente. Hane preguntó qué era este lugar, pero el ente no respondió. Una voz gruesa que parecía estar en el aire les dio la bienvenida al campo de reclutamiento de los iluminados. Que era como se hacían llamar los que lucharían del lado de la luz. Allí pasaron un poco menos de 5 meses, durante los cuales, junto a otras personas que también iban siendo reclutadas, aprendieron a luchar contra el enemigo con el que se enfrentarían en poco tiempo. También les indicaron quiénes eran sus amigos, le dieron la descripción de lo que eran los niños luz, que para resumir, eran niños que tenían un alma demasiado pura, y que por esa razón los convocaban para formar parte de su ejército. También les enseñaron a invocar animales del paraíso que les podrían servir de mucha ayuda. Aprendieron también a usar su yo interior, y así formar una silueta de 5 metros que los rodease, la cual ellos podrían controlar desde el interior. Transcurridos los 2 primeros meses de su entrenamiento, ellos comenzaron a reclutar personas con habilidades especiales. Aunque habían algunos que aceptaban y otros que los rechazaban.
A pesar que el entrenamiento había sido bastante duro, te puedo asegurar que ellos habían pasado los mejores meses de sus vidas estando en aquel pacífico y armonioso lugar. Todo parecía marchar bien, hasta que un oscuro día, uno de los niños luz gritando anunció que la guerra ya había comenzado. Todos salieron de sus hogares asustados para preguntarle al niño qué era lo que pasaba. Este llorando les dijo que el bando de la oscuridad había mandado a un Belzebul, a un pequeño valle que se encontraba en las afueras de Nueva York llamado Vida Verde. A pesar del tiempo que Liu estuvo allí, no sabía lo que era un Belzebul. Al preguntar, un niño me respondió que un Belzebul era un espíritu maligno que se apoderaba del cuerpo de un humano y lo controlaba a su disposición, haciendo que éste se llevase y succionase el alma de los demás, dejando solo sus cuerpos, los cuales se levantan y atacan a otras personas. Al escuchar su definición, Liu se dio cuenta que eran muy parecidos a los zombies, solo que parecían ser mucho más peligrosos. Del cielo se comenzó a escuchar una voz, todos se pusieron en posición de firmes, a pesar que Liu no sabía por qué, también lo hizo. Levantó la mirada, pero una luz realmente cegadora le obstruyó la vista. Hane, que estaba a su izquierda en esos momentos, le preguntó a Liu por qué hacían esto, pero él solo se alzó de hombros al no saber cómo responderle. Un niño los interrumpió diciendo que aquel ente luminoso era Amdaerak, el creador auténtico del bando de los iluminados. Aquel ser fue quien les había dado la bienvenida a Hane y a Liu cuando eran nuevos allí. Pero en esa ocasión, venía para darles una indicación a todos los presentes, la cual era neutralizar a todos los que habían sido abatidos por el Belzebul, mientras que a los supervivientes, evacuarlos lo más pronto posible. En cuestión de minutos seleccionaron a los que irían a la primera batalla entre la luz y la oscuridad. La primera de muchas, claro. En ese grupo se encontraban Liu, Hane, la criatura que vestía un terno, algunas personas seleccionadas al igual que Liu, y 25 niños luz. Liu estaba emocionado pero nervioso a la vez, era un sentimiento que no había sentido antes, él estaba ansioso por luchar contra el enemigo, pero nervioso ya que no sabía todavía a lo que se enfrentaría. Luego de haber equipado a los que participarían en la primera batalla, se abrió un portal muy parecido al que los teletransportó a aquel maravilloso lugar. Poco a poco fueron atravesándolo todos los que irían, hasta que solo quedaron Liu y Hane. Como en la primera vez, intercambiaron miradas, aunque esta vez ellos tenían claro lo que debían hacer. Ambos asintieron la cabeza, y juntos atravesaron el portal. Desde ese momento, Liu experimentaría lo que era una guerra y todo lo que ésta traía. Al atravesar el portal, toda la emoción que Liu sentía desapareció. A comparación de la primera vez que atravesaron un portal, no les dieron la bienvenida, y el lugar dejaba mucho que desear. Era una penumbrosa noche cuando ambos ejércitos se encontraron por primera vez. Según el ser que vestía terno, conocido como Slenderman, todavía no estaban en el punto en donde se encontrarían con el enemigo. Liu y el resto de su equipo comenzaron a caminar a través de los campos de aquel valle durante la tenebrosa noche que no permitía ver una sola estrella en el cielo. Habían pasado algunas horas, exactamente 2 sin contar algunas paradas para realizar necesidades, y todavía no pasaba nada de acción, cosa que para Liu lo comenzaba a aburrir. A pesar que ella era adulto y había pasado por bastantes traumas, o quizás era por eso que tenía un comportamiento de niño. Hasta que finalmente llegaron, y se dieron cuenta ya que el ser que los guiaban se quedó quieto como una roca. A los segundos todos se detuvieron, Hane y Liu miraron a su alrededor impacientados, pero el mirar a lo que los rodeaba tampoco los calmó. Enfrente de ellos no había nada en especial, solo una ondulación del terreno más grande de lo normal, pero luego de eso nada en especial. Uno a uno fueron sentándose por el cansancio y por el transcurrir de los minutos. E incluso algunos iban quedándose dormidos. La cabeza de Liu se alzaba y bajaba por el cansancio y aburrimiento que tenía, esos eran síntomas que se estaba quedando dormido. Cuando un pequeño movimiento de la tierra lo despertó. Miró a su alrededor y pidió perdón creyendo que se trataba de un gas flatulento que su cuerpo había expulsado. Pero cuando se disponía a quedarse dormido, la tierra de nuevo se movió un poco más fuerte. Y fue acompañado además de unos ruidos que debido a la lejanía en la que Liu se encontraba se escuchaban como susurros. Parecía que eso había finalmente alertado al ejército de los iluminados, quienes hasta ese momento creían que nada pasaría y que solo era un entrenamiento más. Pero así es la guerra, a veces se hace presente en un abrir de ojos, y a veces no. Los movimientos de la tierra se comenzaron a hacer mucho más fuertes, y los ruidos que en realidad eran gritos, empezaron a aumentar su volumen.
Si solo se moviese la tierra, pero no se escuchasen los gritos, Liu hubiese creído que era un terremoto, o quizás algún movimiento producido por las placas tectónicas. Pero déjenme decirles que la razón por la que la tierra se movía, era muchísimo más catastrófica que un terremoto, o al menos lo era 6 veces más. Solo bastaba uno para condenar un planeta entero, al igual que en las películas de zombies, las ciudades terminarían así, pero no por zombies que caminasen sin conocimiento de lo que sucedía en su entorno, sino por criaturas mucho más inteligentes que succionaban almas. Liu estaba por preguntarle a Hane si sabía lo que pasaba cuando de la ondulación del terreno apareció dando un salto, una criatura de forma humanoide pero que carecía de ojos, los cuales eran cuencas negras y vacías, de las cuales a su vez caía un líquido negro que salía también de su boca, nariz y orejas. Un niño luz corrió inocentemente contra el ser que estaba por aterrizar, creyendo probablemente que lo derrotaría con facilidad, pero lo que no esperaba era que saliesen más, quienes por su defecto le cayeron encima despedazándolo. Fue algo tardía la reacción total del ejército de los iluminados, pues al darse cuenta de lo que sucedía ya estaban frente a ellos. Ambos ejércitos chocaron poco a poco, comenzaron a caer los combatientes de ambos lados. Liu, al estar entre los últimos, demoraría en tener personalmente a un enemigo a quien se pudiese enfrentar, pero al comenzar a impacientarse por escuchar los ruidos de la batalla, sacó un cuchillo y se abrió paso empujando y golpeando a sus propios aliados hasta finalmente tener a un enemigo enfrente de él. Liu estaba emocionado, peor también asustado por el descomunal tamaño de su contrincante. Ignorando aquella combinación de sentimientos que había aparecido, se dirigió corriendo hacia su rival esperando que al acercársele, este intentase golpearlo para así esquivar su ataque y clavar su cuchillo que estaba hecho en la armería de aquel paraíso en el que lo entrenaron por 5 meses. Solo que él no conocía la frase. Nada nunca sale de acuerdo a lo planeado, y fue un claro ejemplo de eso. Pues cuando estaba a menos de 1 metro de su contrincante, por encima de los hombros de este apareció otro enemigo mucho más pequeño, quien le cayó encima y lo empezó a arañar. Liu gritó por la cólera y luego con su cuchillo perforó la cabeza de aquel pequeño ser que estaba sobre él. Se lo quitó de encima y vio asustado cómo su contrincante estaba por caer sobre él. Liu cerró sus ojos y se tapó el rostro con sus brazos cruzándolos en un intento por recibir el menor daño posible. Pero habían pasado 3 segundos y no sentía nada, hasta que al levantar su mirada observó que unos tentáculos habían sujetado de cada extremidad a su contrincante y comenzaron a tirar de ellas como si se tratasen de cuerdas. Liu se paró y volteó, era aquel ente que vestía ropa elegante y carente de rostro, que con ayuda de los numerosos tentáculos que salían de su espalda, le había salvado la vida mientras ahorcaba y cercenaba los miembros de otros a pesar que ni se movía. Liu le agradeció y corrió hacia su enemigo más cercano, a quien tomó del cuello y tumbó contra el suelo, levantó su cuchillo y comenzó a apuñalar. Se levantó luego de haber terminado, pero al no sentirse satisfecho, fue tras otra víctima, luego tras otra y así sucesivamente. Parecían estar malditos, él y su ya ensangrentado cuchillo, pero más él pues nunca se había visto a un cuchillo moverse solo, aunque este podría ser la excepción debido a la carnicería que desató solo. Al cabo de 1 hora y unos minutos, los enemigos de Liu habían sido abatidos. Él tras mirar a su alrededor se encontró preocupado, ya que todos sus enemigos habían sido neutralizados y al ser de sangre que lo poseía no había sido satisfecha. Ya todos cantaban victoria, cuando un niño luz dijo que se veían más de aquellas criaturas. Al escuchar eso, la alegría de todos se desvaneció, de todos menos la de Liu, quien se puso entre los primeros para luchar nuevamente. Sin tomar descanso alguno, el debilitado ejército de los iluminados comenzó a dirigirse hacia el otro grupo de enemigos que se encontraban en esos momentos torturando a 3 soldados que habían capturado. Pero estaban cansados, necesitaban un respiro o de lo contrario serían una presa fácil. Al ver esto, Liu sugirió que fuesen los que todavía tenían energía y ánimos para luchar, señalando que ya no eran muchos los enemigos que quedaban, y que él todavía podía luchar por muchas horas más. La idea de Liu fue muy bien recibida por los demás y al final, de los 15 que quedaban, solo 4 fueron a luchar contra el resto de enemigos que quedaban. El ser de vestimenta elegante, Hane, Liu y un chico que se ofreció de voluntario. Ellos, como lo mejor de lo mejor, se dirigieron hacia el enemigo. Quienes no se dieron cuenta de su presencia hasta que estuvieron realmente cerca de ellos. La batalla comenzó de nuevo, 4 contra más de 50 seres recién salidos del infierno. Liu, a diferencia de sus 3 compañeros, estaba más feliz que nunca. Podía matar a cuantos quisiese y torturarlos mientras lo hacía.
Hane alertó que había una superviviente que estaba por ser asesinada. El ser de terno negro se teletransportó y atrapó al ente con uno de sus tentáculos mientras le advertía una voz que parecía ser la de él, que esa no era forma de tratar a una dama. Los otros 3 héroes se pusieron a su costado. La chica a la que habían salvado se levantó algo asustado al inicio, pero al darse cuenta que esos 4 estaban de su lado levantó el fusil que tenía y juntos los 5 comenzaron a luchar contra los demonios restantes. Estos, al ver que estaban siendo derrotados por solo 5 gatos, emprendieron una rápida retirada. Hane propuso ir inmediatamente tras ellos, pero Liu la calló diciendo que quería darles tiempo ya que antes de cazar a su presa le gustaba jugar con ella. Hane, cansada de tanto luchar, se llevó a la chica al hospital, y los otros 3 personajes, transcurridos unos minutos, se dirigieron tras los que habían intentado huir, aunque al final, todos y cada uno de ellos fueron eliminados. Al cabo de unas horas, los supervivientes de la batalla se reunieron y un portal se abrió. Liu finalmente se había cansado por lo que atravesó el portal sin protestar. Finalmente, luego de una ardua batalla estaban de vuelta en esa pequeña parte del paraíso, en donde todos y cada uno de los combatientes que volvieron, recibieron una calurosa y alegre bienvenida. La batalla había terminado, Liu había experimentado lo que era una guerra y ahora estaba más ansioso por volver a luchar, aunque su próxima vez tardaría unos meses más en volver a aparecer.